Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy vamos a emprender un recorrido por el apasionante mundo de la actuación junto a Baltimore Beltrán. Baltimore es actor de teatro, de cine, de televisión, un artista comprometido con las causas más sentidas de la sociedad. Baltimore, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por la presentación. ¿Cómo es que te acercas tú a la actuación? A través de un taller de teatro que descubro en el Colegio de Bachilleres. Es la preparatoria, digamos, Colegio de Bachilleres antes de entrar a la universidad. Exacto, es la educación media superior. Es uno de los colegios que se crean como alternativos a todo este tema de la universidad. Y en ese tiempo, no sé ahora, pero había el estigma de que los que no podíamos entrar a la universidad íbamos a dar allá, ¿no? Y fue en el plantel 10 Aeropuerto, que está en Patitlán y que recibía a toda la gente de la periferia, Ecatepec, Nesa, Valle de Chalco. Y bueno, ahí fue donde yo descubro el taller de teatro. Es muy interesante porque este taller de teatro lo funda este concepto estudiantil, de teatro estudiantil junto a todas las artes, lo crea el maestro Héctor Azar, un maestro... dramaturgo de larga data, muy reconocido. En letras modernas, ¿no? Poblano, de allá de Atlixco, y que se preocupó muchísimo. Yo pienso que inclusive se inspiró en todos estos sistemas educativos cubanos de darnos una formación académica y al mismo tiempo deportiva y artística. Y es ahí donde yo descubrí el taller de teatro, que para mí fue pues un milagro descubrirlo, porque el ambiente que se vivía en ese entonces era de mucha violencia, ¿no? Entonces para mí fue como un extraordinario refugio, y que después por fortuna fue el que me abrió el descubrimiento de mi vocación. O sea, el teatro es el que te permite encontrar una salida a ese mundo de violencia que te perseguía. Sí, absolutamente. Yo curso ahí el bachillerato en los años 90 y todavía había como mucha reminiscencia de estas bandas de la época, ¿no? Los Panchitos y así, pero que ya no estaban tan vigentes, pero que había todavía una juventud que quería identificarse con ese tipo de comunidad, ¿no? Y la cual llevaba implícita este comportamiento violento, ¿no? Nos vestimos y no sé qué, que en realidad tampoco era tanto, pero cuando se podía ejercer, se ejercía. Entonces, también había muchos porros infiltrados. Porros golpeadores estudiantiles al servicio de funcionarios universitarios. Totalmente, que nos organizaban supuestamente para hacer las protestas. De hecho, hubo una de la que fui parte, tenía 15 años, me acuerdo que me subía a una jardinera a gritarles, compañeros unidos y no sé qué, y después se me acercó un tipo y me dijiste, ya que eres parte me tienes que ayudar a sacar a todos los alumnos del salón, así como la voz del diablo. Y yo dije, ay, me asusté muchísimo, y claro, después descubrí que eran inclusive autogolpes dados, ¿no? Para crear división entre los alumnos, y por supuesto a la larga me di cuenta que eran estrategias para evitar cualquier tipo de organización estudiantil. Entonces el teatro se volvió ese refugio, ¿no? Donde podía yo hablar justamente pues de mis emociones, de todas mis inquietudes. Tenía un maestro muy comprometido, tenía toda una tendencia formativa absolutamente, y después cuando ya descubrí que era mi vocación, tomé el riesgo, descubrí también que lo que yo heredaba como cultura, ¿no? Toda la música que escuchaba con mi padre, con mi madre, todo lo que digamos yo heredaba de toda la cultura guerrerense de mis padres, todo el cine que compartí con mi padre. El cine mexicano, todo el cine fundamentalmente. Mexicano, Elinio Fernández, Pedro Armendáriz, toda esa época de oro del cine mexicano tenía un valor. Y que no era solo entretenimiento. No solo era entretenimiento, sino que tenía un valor. Yo me acuerdo muchísimo del Rebozo de Soledad, una película que protagoniza Pedro Armendáriz y La Inda, ¿no? Donde empiezan a hablar como se habla en Tierra Caliente, ¿no? Y hablaban de guache, no sé qué. Entonces me impactó muchísimo porque dije, eso es importante, eso tiene un valor. Y en el teatro tenía también mucho valor, entonces fue así como que me sentí reconocido, yo pienso que humanamente, y claro, fue mi salida a escaparme de la violencia por completo. No es que entonces de niño tú hayas soñado con ser un actor, una estrella, no, sino que el destino te alcanzó. Exacto, y fue más la conexión a partir de una necesidad que de un deseo, ¿no? O sea, la necesidad de salirme un poco de ese círculo de violencia en el cual yo no me hallaba, no encontraba un lugar, y un remanso, ¿no? También para el espíritu
Y también fue muy bonito porque también ese taller de teatro me ayudó a descubrir la poesía. Yo descubrí a Jaime Sabines, descubrí a Efraín Huerta. Me acuerdo que eran unas sesiones literarias de leernos esta declaración de odio, ¿no? Y de pronto descubrí todo ese mundo, descubrí a Julio Cortázar, a Borges, descubrí en esa etapa. Andábamos con Rayuela aquí recitando Toco tu boca, con un dedo O buscando toco el la borde maga. de tu boca, o buscando la maga. Nos perdíamos por el centro, había una sala de cine. Ay, entrañable, la sala Fósforo del San Ildefonso, donde era un refugio extraordinario. Yo ahí vi Yellow Submarine de los Beatles y un cine que obviamente me empezaba a sacar por completo de mi contexto, ¿no? Vi una película en los cines de la UNAM que se llamó Los Vaqueros de Leningrado, que no entendí nada, y vino un resurgimiento del cine mexicano, ¿no? La mujer de Benjamín, Solo con tu pareja, Como agua para chocolate, En el aire. Y tú veías todo eso. Y claro, todo eso empezó a conectarse y cuando vi El Callejón de los Milagros, terminé por sellar el pacto conmigo mismo de que yo quería ser actor. Y comienzas haciendo teatro. Comienzo haciendo teatro, obras muy juguetonas, que venían de los maestros que fueron formados por el maestro Héctor Azar, máscaras, cosas así, y luego empiezo a descubrir que el teatro tenía este carácter social, porque hicimos una obra que hablaba del 68, y luego hicimos una obra que reflexionaba acerca del holocausto de la Segunda Guerra Mundial, el holocausto nazi. ¿Quién era su público? Primero eran los estudiantes, ¿no? Y que eran maravillosos porque era un público muy noble, eran generosos compañeros. Y fue muy bonito porque en ese taller de teatro se creó una cultura teatral realmente muy importante. Entonces ya era que cada semestre se esperaba la obra de teatro, ¿no? Y teníamos las 5 o 6 funciones que dábamos, sala llena, ¿no? Y empezaba el reconocimiento de nosotros como un poco descubrí también el rol que al tener una voz en un escenario se tiene en la sociedad. Se vino el levantamiento zapatista. Y 1994. Bueno, para nosotros fue un sismo, ¿no? Y fundamos una revista con nuestros amigos que hablábamos mucho de esas inquietudes. Había amigos que dibujaban, que ahora son extraordinarios muralistas, grafiteros, y entonces todo eso era apasionante, ¿no? El cine, la revista, yo juraba que iba a ser periodista, de hecho, ¿no? Pero ya. Nadie es perfecto. Nadie es perfecto. Sí. Vale, Timor, y estas obras, ¿tú ya tenías una técnica para representarlas, para conceptualizar? Te salía, pues todo era muy así líricos, del absolutamente corazón. Líricos. Y yo tengo un maestro, Guillermo Navarro. Él está siendo formado por el maestro Héctor Mendoza, por Ludwig Margules, que también fueron grandes maestros, y él nos transmitía de alguna manera como esas intenciones artísticas, estéticas, ¿no? Un tipo de teatro que ya no era solo el teatro para salir y decir y hacer, sino que también tenía una propuesta estética que era mucho de lo que marcó Ludwig Margules y el maestro Héctor Mendoza. En el caso del maestro Héctor Mendoza, una actuación que estuviera fundamentada en una técnica, ¿no? Y en el caso de Ludwig Margules, una técnica que estuviera al servicio de una estética, ¿no? De un discurso, ¿no? Entonces, pues mucho ahí como que empezamos a explorar, indagar, y era la exploración absoluta, ¿no? Ya cuando entro al taller de teatro, a la Escuela Nacional de Arte Teatral, que me encuentro con el maestro Adam Guevara, que fue también otro de mis fundamentales maestros, pues ya también se empieza a ejercer todo este desarrollo de la técnica, ¿no? Anatoly Lukács, que es un maestro de circo, él fue director del circo ruso de Moscú, de la ex Unión Soviética, decide asilarse cuando quiebra la Unión Soviética, se rompe la Unión Soviética, asilarse en México y se vuelve uno también de mis maestros fundamentales y pues nada, nos comunica, nos transmite todo el tema de la técnica de actuación rusa. Y representas también obras de teatro que tienen que ver con la famosísima huelga estudiantil de 1999. Así es, eso pasa hace 20 años. Así es. Fundamental para la defensa de la educación pública del país. Sí, pues ahí me encuentro, en ese encuentro que se dio con el maestro Adam Guevara. Él me invita a una obra de teatro, a hacer mi debut teatral profesionalmente con una obra que se llamó ¿Quién mató a Sequizano? Con actores extraordinarios, el maestro Miguel Flores, Carlos Cobos, que en paz descanse, Antonio Elgarra y Patricia Collazo y mis compañeros de generación. Hicimos esa obra de teatro que es toda una reflexión, utilizando el teatro como metáfora de cómo el neoliberalismo va a arrasar con los valores esenciales de nuestra cultura, ¿no?
Y después hicimos otra obra que se llamó Ir al mar, donde era toda una reflexión acerca del amor en estas épocas que estábamos viviendo, como el amor estaba de alguna, lo que nos angustiaba del amor en ese sentido. Y después viene De qué manera te olvido, o En pleno uso de mis facultades mentales, que es una obra que reflexiona acerca del fenómeno de la huelga del 99. De hecho, nosotros estrenamos esa obra en el Teatro Santa Catarina, ya que la huelga pues se rompe, ¿no? Con todo la entra del PFP. La Policía Federal, ajá, detienen a los muchachos. Detienen a esta famosa foto de los chicos abrazados, las marchas que... De Francisco Olvera esa foto. Es bellísima foto, salimos a las calles, ¿no? Y pues nada, con Cedillo no pasó nada, había este furor de ser globalifóbicos, ¿no? Y la representamos ahí en Teatro Santa Catarina y bueno, ahí está, ¿no? ¿Y cuándo es que pasas al cine? El cine me empieza a jalar la camisa de que estoy en la escuela de teatro. De hecho, me llaman mucho para los cortometrajes. La primera vez que estuve frente a una cámara sentí que todo fluía de una manera como sencilla, que lograba yo hacer contacto con emociones muy profundas, emociones que yo había descubierto cuando yo leía poesía. Cuando leía esta poesía, que te digo, reveladora de Jaime Sabines, Efraín Huerta, cuando descubría a Francisco de Quevedo, cuando descubrí a todos estos poetas, había emociones que yo después descubrí que podía contactar en la actuación en el cine. Y me llama Julián Hernández para hacer su ópera prima, pero por una serie de confusiones no hago esa película. Y después me invita el maestro Ignacio Ortiz, a hacer su segunda película que se llama Cuento de hadas para dormir cocodrilos, en una dinámica también muy prodigiosa, en donde primero me dio un papel muy pequeñito. Cuando regreso a ensayar, sucedió una conversación acerca de la historia de mi familia, me hace como una prueba de imaginación, se la respondo a parecer bastante favorablemente y me da uno de los papeles más importantes, y a partir de ahí ya fue cuando entro al cine profesional, y a partir de ahí los sets se han vuelto pues mi hogar. ¿Te parece si vamos a una pequeña pausa? Por supuesto. No se vayan, volvemos en muy breves instantes. Estamos ya de vuelta con Baltimore Beltrán, conversando sobre el interesantísimo mundo de la actuación, de la fantasía, del deseo, de los sentimientos. Baltimore, ¿ese mundo del cine te parece muy distinto al mundo del teatro? Sí, son universos completamente diferentes. En el teatro tienes el contacto en el público, puedes verlos a los ojos. Bueno, depende. Depende del estilo de obra, pero sí, son líneas poéticas que se construyen de una manera a veces radicalmente muy distinta. Un ejemplo que pongo es como un artista plástico hace una escultura con barro y luego hace una obra con óleo. Sus técnicas, sus medios, los mecanismos, el lenguaje inclusive sirve para comunicar cosas distintas, ¿no? Entonces sí son universos muy, muy, muy distintos. En el teatro se está en vivo, se va construyendo, sucede en presente. El espectador está en el momento presente y nosotros estamos representando y se va construyendo en los actores, pero el público también, la energía del público, las reacciones, y es un fenómeno que vamos construyendo en presente y que va progresando, ¿no? Y el cine pues se hace en un set, y que aunque sucede eso en un momento presente con el director, pues va dirigido hacia la cámara, que el lenguaje de la cámara es el que finalmente es el alfabeto con el cual se escribe la historia, las emociones que se quieren comunicar, y el espectador pues la experiencia es distinta, ¿no? Completamente. ¿Y la televisión? La televisión es un fenómeno muy extraño porque no es ni teatro ni es ni cine, ¿no? Opera de otras maneras, opera con imágenes icónicas, ¿no? Mucho que tiene que ver como hemos sido educados también el público mexicano con la televisión, ¿no? No necesariamente tiene que haber un extraordinario actor para que haya trabaja más a partir de la fama, ¿no? De crear una imagen que pueda impactar a un espectador, y es un misterio pues porque el público ahí tiene un gusto que a veces a mí me confunde, ¿no? Digo, ¿por qué nos siguen gustando esas cosas cuando debe haber ese enriquecer? Entonces, pues es otro también lenguaje,
y bueno, hemos tenido la oportunidad de indagar en él con una serie que se llamó Crónica de Castas, que dirigió Daniel Jiménez Cacho, y que bueno, éramos todos equipo de cine, o sea, gente del cine, y que era una entrada a la televisión, pero desde la perspectiva cinematográfica. Y después por ahí hice un papelito en El secreto de Selena y recientemente en Bronco, ¿no? La televisión está construyendo el imaginario social. Totalmente, es muy contradictorio porque, bueno, la televisión que yo viví, con la que mi papá no permitió que tuviéramos televisión. Yo tuve una televisión a los 6 años y como de los 6 a los 12 años. A mí me pasó igual, no yo tuve creo que televisión. por eso. Y sin embargo, yo creo que sí. Y el radio se volvió muy presente, ¿no? Muy presente. Entonces yo me acuerdo. El Calimán y el Porfirio Cadena, El Ojo de Vidrio. Estas radionovelas que. El Tres Patines, que a mi abuela le encantaban y pues a mí me llegaban de rebote. Había un periodista, Huerta. Sí, Paco Huerta. Paco Huerta, ¿no? Estaba José Gutiérrez Vivó, ¿no? Radio Red. Entonces, pues mi universo durante esos 6 fundamentales años de mi vida fue sin televisión. Ya cuando yo tengo televisión es mucho por la presión social, porque ya no me podía integrar porque había programas y no sé qué, y yo me salí un poco de eso. Sin embargo, creo que la televisión mexicana le ha hecho mucho daño, ¿no? Al país. Mucho daño. Mucho daño. Y claro, ahora hay muchas alternativas, parecía que venían contenidos realmente interesantes, sin embargo, parece ser como que descubrieron que no es necesario tanto, ¿no? Y entonces ahora le prendo y sigo viendo contenidos insulsos y que, bueno, no sé, yo me conflictúa, ¿no? Esa parte. Tú has representado en el cine, en la televisión, en el teatro, personajes muy peculiares. Mario Aburto, el asesino confeso de Luis Donaldo Colosio, el cantante Bronco, de Bronco. ¿Cómo es esta metamorfosis entre ser un actor y representar tu papel y regresar a la vida real? Pues en el caso de Mario Aburto, curiosamente, tenía mucho que ver con la vida real. ¿Por qué? Porque a través de poder representar a este Mario Aburto de esta película En Mente Revólver, que no es el Mario Aburto histórico y que es un Mario Aburto de ficción, pues a nosotros nos permitió comunicar emociones que están muy arraigadas ahí como consecuencia de la relación que tenemos como ciudadanos con nuestra clase política. Es decir, Mario Aburto, igual que yo y que quizás igual muchos de los espectadores, experimentan muchísima impotencia ante el cinismo, ante la impunidad, ¿no? Que se ejercía y se ejerció durante muchos años en este país. Y luego un obrero, ¿no? Que fue explotado y que no tenía mayores posibilidades de desarrollo más que la maquila, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa con esas energías? ¿Qué pasa con esas fuerzas en una tierra como es la frontera, ¿no? Que también es un crisol de conflictos y de problemas, ¿no? Y que pueden hacer surgir a un personaje como Mario Aburto, que un día era un maquilador y al otro día apareció en la primera plana de todos los periódicos como el que había cambiado la historia de este país, ¿no? Y entonces en ese sentido, pues más bien nos ayudó muchísimo a poder vaciar, vertir frustraciones, impotencias, dudas, confusiones, conflictos, ¿no? Y que en ese sentido, pues para nosotros los que lo hacemos, el camino artístico pues es una especie de purificador, de que ya se quedó todo ahí. Y en el caso de la televisión, pues hay que estar conscientes que pues como es un medio masivo, ¿no? Pues también qué tipo de mensajes Y bueno, acá en el caso de Bronco ya son personajes construidos, ya están metidos en el corazón de la gente, en el imaginario de la gente, pero fue muy interesante descubrir su historia. O sea, Bronco después de 15 años logra su primer éxito y entonces a mí me impactó ese nivel de persistencia, de trabajo, constancia. Entonces yo sentía que era la oportunidad de comunicar valores que parece ser que nos hace falta respirar en este momento, ¿no? Cuando de pronto todo parece que se resuelve de una manera inmediata, carros, joyas, o sea, todo este imaginario de la narcocultura, y yo pensé, creo que esto es una ventana interesante, pero también fue la oportunidad de acercarnos al fenómeno de la cultura popular y una reflexión por lo menos personal y con algunos de mis compañeros que nos llevó a reconocer que los pulsos sociales finalmente vienen de la gente. Hay políticos que los recogen, hay líderes que recogen eso y lo capitalizan o lo lideran, ¿no? Sin embargo, para mí yo creo que todos los pulsos progresistas vienen de la gente, ¿no? Entonces, pues este cambio pues no es tan esquizofrénico como pareciera, ¿no? Tiene mucho que ver en este caso conmigo.
Baltimore, tú eres una gente comprometida políticamente. Hay circulando en las redes videos tuyos comprometiéndote, por ejemplo, con Berta Cáceres, la activista hondureña salvajemente asesinada, y te has solidarizado con múltiples causas. ¿De dónde nace eso? ¿No te crea un problema para conseguir luego trabajo? Pues es el temor. Y ha vivido épocas muy represivas, ¿no? Sobre todo el sexenio pasado llegó un punto en el que yo sí llegué a experimentar mucho miedo, ¿no? Sobre todo porque empecé a ver que a mi alrededor las represiones ya estaban muy cercanas, ¿no? Yo creo que viene de una necesidad. No me considero una persona especial en ese sentido, pero mi historia personal está muy, mi historia familiar y personal ha sido muy lastimada por la violencia. En 1974 la familia de mi mamá fue masacrada por el ejército en Guerrero, ¿no? En Tierra Caliente. Mi abuelo fue perseguido por el ejército y finalmente el hecho de que mis padres emigren y que yo nazca y crezca aquí, pues tiene una línea directa con esos, lo que te comentaba de este ambiente de violencia que había en esa época, en esos barrios donde yo viví. Entonces para mí es una necesidad porque pues nada me afecta simplemente, ¿no? O sea, no lo veo como que yo tenga una superioridad moral porque no creo en una superioridad moral de nadie. ¿Por qué? Porque finalmente de que la sociedad evolucione, pues también de eso depende mi propia supervivencia, ¿no? La angustia, toda la violencia nos angustia porque finalmente nos pone en el dilema nuestra propia existencia, nuestras hermanas, nuestras amigas, mi pareja, la violencia que hay alrededor de las mujeres, ¿no? O sea, nos alcanza y a nosotros nos ha alcanzado muchas veces. Entonces, pues de alguna manera es intentar hacer algo al respecto, pues para ver si se puede frenar, ¿no? Hechos como las protestas en Chile, el golpe de Estado en Bolivia, ¿marcan tu actividad profesional? Sí, desde el punto de vista pues, de la reflexión personal que hago, ¿no? Y claro, siempre he tratado de ser parte de proyectos que vayan de acuerdo con eso, ¿no? Hay un debate muy interesante acerca de que el arte no tiene que tener ideología, no tiene que ideologizar, no tiene que ser parte de ninguna causa, porque de lo que se trata es que genere shocks, ¿no? Pero pues escasea ese tipo de trabajo y ese tipo de arte, ¿no? Entonces, sí, aunque últimamente trato de sí hacer, de plantear una línea. ¿Por qué? Hay un poema de Jaime Sabines que a mí me impactó de adolescente y que ahora, hasta ahora siento que lo estoy comprendiendo, que decía que es inmoral decirle a otro qué es lo que tiene que hacer. Entonces trato de que mi vida personal pues haya estos actos pues, de participar, de ser parte de alguna causa y trato de que el trabajo pues si yo puedo artísticamente decir algo, lo digo, y si no, trato como de respetar lo que se esté haciendo. Claro, evidentemente no sería parte de un discurso que yo evidentemente calificaría como que fuera en contra, pues no solo de mis principios, sino de principios universales que nos urge respetar. Un actor no es necesariamente una estrella. Una estrella es algo inalcanzable, fulgurante, que está en el firmamento, que es un receptáculo de las fantasías y los deseos de su auditorio. Así es. Pero este fenómeno de empatía también se da con los actores. Sí, sí se da. Es un círculo más pequeño, pero yo creo que un actor, yo conozco muchos actores que no son estrellas y que han desarrollado un discurso artístico que se vuelve revelador. Yo creo que un artista en cualquiera de las áreas que sigue el camino de su desarrollo artístico, porque de él depende su existencia y es lo que le da el sentido de la vida, creo que nos puede revelar cosas. De hecho, pues, se dice que este tipo de artistas son los que en realidad marcan lo que viene en el futuro a las sociedades, ¿no? Como que a partir de sus intuiciones, de sus búsquedas, de pronto suelen, ¡pum!, así como regalarnos imágenes, mensajes que vienen siendo profecías de lo que nos viene en un futuro. Entonces, una estrella, yo creo que también las estrellas son importantes y son interesantes porque pueden también revelarnos las ¿Y son genuinas? Son, pues claro, depende de quién las construye, ¿no? Y pero nos revelan también necesidades, ¿no? Cuando vemos que el público encumbra una estrella, pues nos está diciendo cosas, nos está hablando de nuestro sistema educativo, de nuestra educación emocional, de nuestras aspiraciones, de nuestras carencias. Entonces,
habría que tomar en cuenta el mensaje que nos está mandando, ¿no? ¿Se puede vivir de ser actor? Por supuesto, sí, claro. Sí, claro. Es una industria muy difícil. Como industria es muy difícil porque, pues, como está, digamos, marcada por todo el tema del capitalismo, los corporativos, la ganancia, maximizar las ganancias, en ese sentido es cruel, porque pues, el capitalismo a los seres humanos no les importamos, ningún ser humano, ¿no? Y sin embargo yo creo que sí se puede vivir porque también depende de cómo quieres vivir, ¿no? Yo vivo muy bien, la verdad, para mis aspiraciones, lo que tengo, siento que tengo una vida inclusive privilegiada, ¿no? A mí el arte no me debe nada. Baltimore, un gusto igualmente que estés con nosotros en este Cruce de Palabras. Muchas gracias por la invitación. Y a ustedes, amigos, amigas, muchas gracias por su amable compañía el día de hoy. Ya saben, los esperamos la próxima semana aquí por Telesur.